Gracias, señor presidente, y buenos días a todos. Quisiera nada más recuperar algunos datos para poder fijar mi postura con relación a este tema. Primero, hay que tomar en consideración que la nueva ley le estableció a los partidos políticos la obligación de actualizar, entre otros, sus estatutos a más tardar el 30 de septiembre del año de 2014. Esta es una fecha fatal. La ley lo estableció con toda claridad. Y coincido con el argumento de la consejera Pamela en el sentido de que los partidos políticos tienen grupos parlamentarios y pudieron tomar las previsiones correspondientes. No coincido con el argumento que dice que los grupos parlamentarios están desvinculados de los partidos. Si eso fuera así, en los estatutos de los partidos políticos no habrían obligaciones específicas a los legisladores y a sus grupos parlamentarios. Esto me parece francamente inaceptable. O sea, no hay esa pretendida desvinculación. Ahora resulta que los partidos postulan candidatos que ganan cargos de elección popular y entonces pierden toda identidad con sus grupos, con sus partidos políticos y actúan a su libre albedrío. Eso me parece que no puede ser así, pero respeto el argumento, aunque no lo comparto. Luego, el 16 de agosto del 2014, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos envió un oficio a todos los partidos políticos diciéndoles que tenían que cumplir con la obligación de actualizar sus documentos. Es decir, hubo un recordatorio respecto de una obligación legal, del cumplimiento de una obligación de ley. No debió haberse enviado el oficio, evidentemente, pero la Dirección Ejecutiva hizo, en mi opinión, un recordatorio correcto. Es decir, señores representantes de los partidos, hay esta obligación de ley y es necesario cumplirla a más tardar el 30 de septiembre. De manera posterior, cuando ya se había vencido el plazo legal, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos le envió un oficio el 6 de octubre de 2014, particularmente al Partido Acción Nacional y al Partido de la Revolución Democrática, diciéndoles que se había vencido el plazo y que no habían cumplido. Es decir, la autoridad actuó con corrección, señalando cómo iban los plazos legales con relación a este asunto. No fue omisa en esa parte, aunque los partidos políticos tenían muy claro que tenían que cumplir con su obligación legal de actualizar estos documentos. Ya el 4 de noviembre también del 2014, la propia Dirección Ejecutiva tornó a la instancia competente, la Secretaría Ejecutiva y la Dirección de lo Contencioso, la vista respecto a que se había incumplido por parte de estos partidos la obligación de actualizar sus respectivos documentos. Creo el argumento de que los partidos tienen condiciones diferenciadas. No todos los partidos políticos están en la misma circunstancia. Todos tienen sus plazos, tienen sus dinámicas internas, pero me parece que esas dinámicas internas en varios de los casos de los partidos políticos fueron ajustadas para poder cumplir con el mandato de ley. Y yo advierto que hay un detalle que es también relevante en el desahogo de este procedimiento. Sí creo que hay una violación que debe ser reconocida como de gravedad especial por una razón muy sencilla. Primero, porque hay una violación a un mandato de ley. Esa es la primera cosa que hay que reconocer. Hay una violación específica a un mandato de ley. Y segundo lugar, hay recordatorios de la autoridad electoral que fueron girados a los partidos políticos y pese a esos recordatorios de todas maneras sobrevino el incumplimiento. Siguiendo la reflexión del consejero Santiago, pues eso equivale a casi un desacato. Es decir, no lo vamos a cumplir porque tenemos condiciones distintas, condiciones que no nos permiten internamente darle cumplimiento a ese mandato de ley. Yo quisiera ver, por ejemplo, si la autoridad electoral puede incumplir una obligación legal, por ejemplo, para montar un sistema de contabilidad en línea para la fiscalización de los partidos. Ya me imagino lo primero que... Entonces, en ese escenario, me parece a mí que hay aquí dos aspectos a valorar. Uno, el mandato específico de la ley consistente en que a más tardar el 30 de septiembre del 14 los partidos cumplieran con la actualización de estos documentos. Y dos, hay un oficio de recordatorio del día
18 de agosto del 2014, que sirvió para que los partidos políticos estuvieran alertas con relación a esta cuestión. Y yo creo que efectivamente puede haber complicaciones con la elección interna del Partido de la Revolución Democrática, pero me parece que esa es una circunstancia interna específica de un partido político y debió preverse para poder hacer la actualización de estos documentos. Lo otro, la verdad es que es un argumento insostenible, porque entonces decir que por las condiciones internas de un partido político es posible vulnerar la ley sin que esto tenga una repercusión específica, a mí me parece que ese argumento no es posible de ser atendido. Hay una elección interna, se dice, genera complicaciones para que los órganos internos de ese partido puedan hacer la actualización de los documentos. Coincido, es mucho más problemático que para un partido que está, digamos, con todos sus órganos normalmente establecidos. Pero este es un tema que debió haberse previsto. Decir que por la reconstitución de los órganos internos de un partido no se cumplió con un mandato de ley es tanto como decir que un proceso interno deja en suspenso toda la vida interna de un partido político. Los partidos son instituciones, tienen procedimientos, tienen normas, y creo que este asunto debió preverse y debió ajustarse en términos de la disposición legal de dar cumplimiento a esta cuestión. A mí en lo particular me convence el argumento de la Comisión de Quejas y Denuncias en el sentido de que debe ser de gravedad especial, por la razón, insisto, de que hay primero una violación específica a la ley. Con eso sería suficiente para decir que la falta puede ser calificada de esa manera, habida cuenta de todos los temas que están en juego: la cuota de género, el tema del financiamiento privado de los partidos políticos, en fin, una serie de asuntos vinculados a la actualización del marco electoral y la parte específica que rige la vida interna de los propios partidos. Dice el señor representante del Partido de la Revolución Democrática que los órganos internos de sus partidos tienen autonomía para decidir su agenda interna. Por supuesto que sí, pero no tienen autonomía para decidir que van a violar la norma. Eso sí me parece que puede tener una repercusión vis-a-vis las facultades de la autoridad para realizar el cumplimiento de esas disposiciones que vincularon a los partidos para actualizar sus documentos básicos. Yo creo que sí es un argumento sólido decir que la mayoría de los partidos políticos estuvo en condiciones de poder cumplir con esta norma y que dos partidos en lo particular, que tienen ciertamente condiciones diferenciadas, no cumplieron con ese mandato de ley. Así que de mi parte acompaño el proyecto con la calificación que a la falta le ha dado la Comisión de Quejas, y me reservo en la segunda ronda para expresarme respecto de la propuesta del consejero Calles. Gracias, consejero Baños. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Gracias, consejero presidente. Buenos días. La gravedad especial que debe prevalecer en la individualización de la sanción propuesta descansa en el presente caso y atendiendo a los elementos objetivos en que los partidos denunciados dolosamente infringieron el principio de legalidad, ya que con su omisión desatendieron la finalidad pretendida por la ley al establecer una fecha límite para la adecuación de la normativa estatutaria, que consistía en que en el proceso electoral en curso los militantes de todos los partidos políticos tuvieran garantizados los mismos derechos a través de los ajustes necesarios a las respectivas normas internas de cada partido político. Para mí, la trascendencia de la omisión de adecuar la normativa interna afectó en general el régimen democrático mexicano, aun y cuando existe una indeterminación de los actos y sujetos que pudieron ser afectados por la falta de adecuación de la normativa partidista en los aspectos acotados. Se corrobora la gravedad especial de la conducta denunciada en el entendido de que el resto de los partidos pudieron válidamente cumplir en tiempo con este mandato legal, ajustando sus propios términos establecidos en sus documentos. Como se observa, el Partido Acción Nacional estuvo en posibilidad de convocar, ya que tomando como base sus plazos estatutarios, hubiera empleado 120 días para tal fin, equivalente aproximadamente a 4 meses calendario. Circunstancia similar ocurre con el Partido de la Revolución Democrática. No resultan suficientes las razones dadas por los partidos como justificación para no adecuar su marco normativo dentro del plazo conferido para ello. Esto porque, si bien en el caso del Partido de la Revolución Democrática, su Congreso Nacional fue objeto
de renovación y su integración en el mes de septiembre pasado, también se tiene que es obligación de los partidos políticos mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios, lo que implica una integración permanente de estos para que no se dejen de atender los asuntos que les corresponden. En suma, ninguno de los dos partidos denunciados realizó gestiones, al menos preparatorias, para que sus órganos partidistas competentes analizaran, discutieran y aprobaran las adecuaciones en materia político-electoral. Pues se insiste, existió intencionalidad en su comisión de incumplimiento al tener ambos conocimiento de su obligación, la cual transcurrió desde el 24 de mayo al 30 de septiembre, es decir, el legislador dotó de 130 días naturales para su exigibilidad. La omisión sancionada implica que los partidos políticos en mención no actualizaran su normativa interna, lo que en el caso era necesario para el establecimiento de reglas claras en ejercicio de su autodeterminación, pero dentro de los límites y bajo las directrices establecidas en el nuevo marco constitucional y legal que rige la materia a nivel nacional. Tales reglas adquirieron especial relevancia, pues se encontraban relacionadas con la afiliación partidista, transparencia en el manejo de información, participación paritaria, sistema de justicia partidario uninstancial, financiamiento privado y establecimiento de medios alternos de solución de conflictos. Como se ve, la trascendencia de la irregularidad es tal que su implementación buscaba fortalecer elementos fundamentales para el debido ejercicio de los derechos político-electorales de sus militantes de cara al proceso electoral intermedio, en la cual el nuevo esquema legal tendría aplicación. Así, la omisión imputada representó que el partido político no dispusiera sus reglas particulares sobre la participación de sus militantes en el mayor grado posible en los procesos de toma de decisiones partidistas con impacto tanto en su vida interna como en la postulación de candidatos a cargos de elección popular, como tampoco la garantía de acceso a la justicia partidista mediante un recurso cuya resolución fuera imparcial y expedible. Cabe aclarar que también resultan inatendibles las alegaciones planteadas por el Partido de la Revolución Democrática junto con la numeralia de su proceso interno de renovación de dirigencias, básicamente por lo siguiente. De ninguna parte de la legislación secundaria se advierte una disposición que excluya del cumplimiento del plazo transitorio para la adecuación de sus normas internas a todos aquellos partidos que mantuvieran en curso un proceso de renovación de dirigencias. Por tanto, la disposición cuya omisión se sanciona era aplicable al partido en mención. Acoger las justificaciones expuestas para incumplir con el mandato de la norma implicaría que esta autoridad distinguiera donde el legislador no lo hace, facultad que no está conferida para este órgano de Estado. Además, la omisión sancionada se ha extendido por poco más de 10 meses a partir de su exigibilidad, es decir, el 30 de septiembre, sin que a la fecha se tenga constancia en autos de que ambos partidos hayan iniciado con el proceso para la renovación de su normativa en acatamiento a lo dispuesto en el régimen transitorio legal y constitucional. Finalmente, señalo que aun cuando la ley pudo haberse aplicado directamente para reconocer tales derechos a la militancia de ambos partidos, o bien que tuvieran impedimento legal para convocar a sus asambleas, ello debería en todo caso descansar en una disposición legal que les eximiera de dicha obligación y no solo en su dicho, tal y como lo manifestaron ante la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, quien atinadamente les hizo partícipes de su deber, recordándoles vía oficio su deber de cumplir un mandato constitucional, circunstancia que en la especie no aconteció y que hoy deriva en la sanción que se propone vía engrose, dada la gravedad de la conducta desplegada. Además, en relación con el comentario que se mencionó en relación a que el proyecto original que se presentó a la Comisión de Quejas y Denuncias consideraba una gravedad ordinaria, precisamente en el propio proyecto y respecto a tal punto, en la comisión nadie se pronunció en cuanto a que no hubiera dolo en la conducta de ambos partidos denunciados y como siempre se ha seguido un criterio de que cuando se esté comprobado el dolo en la conducta, esto llevará a una gravedad especial. Diría entonces que estos propios elementos contenidos en el proyecto presentado por la Unidad Técnica de lo Contencioso resultaban acordes con la calificación de una conducta grave y especial. Gracias. Gracias, consejera Galindo.
¿Alguna otra intervención? El consejero Ciro Murayama. Gracias, buenos días a todos. Yo solo para fijar mi postura en este punto, hay un plazo de ley que se dio al conjunto de los partidos políticos nacionales con registro al momento de la entrada en vigencia de la normatividad electoral. ¿Cómo tendría que hacer la autoridad electoral para mover esos plazos a favor de alguno o de algunos partidos políticos? Pensemos en esa otra ruta, en la que nosotros dijéramos que no hubo violación